Muy buenas noches con cada uno de ustedes, mis estimados. Se escucha claro y fuerte, ¿verdad, compañeras? Ok, muy bien. Bueno, ante todo, extender saludos a nuestro querido Magister Bill Anthony Córdoba Flores, que nos honra con su presencia en este webinar, y pues también a cada uno de ustedes participantes por este pequeño tiempo que nos regala. Por ello, pues voy a dar pase a mi compañera Sheila. Compañera, por favor. Mayra, pantalla. Listo. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Mayra, por el pase. Agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia. Y bueno, vamos a comenzar con un pequeño juego que hemos preparado nosotros con mucho cariño para ustedes, para que más o menos jugando puedan más o menos ver qué temas vamos a tratar y en nuestro webinar. La dinámica se llama la prueba de psicólogos. ¿Están listos, chicos? Espero contar con la participación de todos ustedes. A ver, vamos a comenzar. Vamos, Mayra. Eso, muy bien. A ver, chicos, dale comenzar. Muy bien. Como pueden observar, hay 3 cajitas. Quisiera la participación de uno de ustedes y que me elija una. A ver, Marjorie, activa tu audio. ¿Cuál cajita eliges? A ver, el número 3. 3. Vamos bien. Muy bien. ¿Qué nos dice la cajita 3? Nos dice, consecuencia proveniente de un hecho traumático. A ver, quisiera que Luis nos pueda decir, ¿cuál de las 3 alternativas cree que es la correcta? Daño psicológico. Muy bien, a ver, vamos. Meira, vamos con daño psicológico. Perfecto, muy bien, chicos. Bravo, muy bien. Vamos con el segundo. A ver, otro participante. Pedro, ¿estás ahí? Veo que estás en el Meet. A ver, perfecto. Pedro, estado de bienestar emocional y psicológico. ¿Cuál de las 3 alternativas crees que es? Tenemos ahí a daño psicológico, salud mental y mala praxis. Escribió salud mental. A ver, muy bien, Meira, dale clic. Perfecto, muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Vamos con la última cajita, que es la número 1. Y bueno, dice actos que afectan directa o indirectamente al paciente. ¿Cuál crees que es, Jaendel? Hola. Yo creo que actos que afectan directa o indirectamente al paciente. Ajá, exacto. Mala praxis. Perfecto, muy bien, vamos a darle. Eso, muy bien, chicos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que les haya gustado nuestro jueguito. Ahora, terminando la dinámica, vamos a dar pase a nuestro compañero Alex. Bueno, en este caso vamos a tener presente al Magíster Bill Anthony Córdoba, su formación académica profesional como doctorado en salud pública en la Universidad Nacional Mayor de Francisco Villarreal, 2022 actualidad, su segunda especialidad en psicología y clínica de salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en psicología y mención problemas de aprendizaje en Universidad César Vallejo, formación humanística en logoterapia, centro psicoterapéutico, Logos y licenciado en psicología Universidad César Vallejo. Su experiencia como docente universitario ejerce actualmente para la Universidad César Vallejo como jefe de prácticas preprofesionales, docente en la Universidad Científica del Sur, fundador del Centro Psicológico Integral EPOGE, psicólogo en el Centro Médico San Carlos y pasantía en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Damos pase a nuestro magíster. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí se me logra ver ahora, ¿cierto? Sí, profesor.
Ahí está, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ante todo, gracias por la presentación, gracias por la oportunidad. También para participar en estos tipos de espacios, ¿no? Donde la idea es justamente compartir diversas situaciones y también, sobre todo, algo muy importante, ¿no? Es el tema que están tocando sobre la ética en el psicólogo. Y hay un montón de cosas en las cuales resaltar justamente sobre ese tema. Y poco a poco vamos a estar viendo qué tan importante también es que los psicólogos y los futuros psicólogos tengan conocimiento del código, ¿no? Hay un código conocido como el Código de Ética y de Ontología, que está en el Colegio de Psicólogos del Perú, también está en Internet, está la última edición que se ha realizado desde el año 2018, la cual todavía se encuentra vigente y la cual tiene puntos importantes que es necesario considerar en esa exposición, ¿no? A ver si me ayudan con la PPT, por favor, en la siguiente PPT, para poder iniciar. Listo. Ahora, ¿qué es la ética profesional, no? Si bien es cierto, como lo resalta aquí, tiene como objetivo determinar valores que son puestos en práctica en una forma profesional. Y mientras vamos avanzando, también vamos a estar viendo cómo se ajusta justamente el término de ética profesional con el manual de los psicólogos que tenemos. Es algo interesante porque, por ejemplo, en el artículo número 1 del Código de Ética, ¿no? Habla sobre el ejercicio profesional. Y todo parte de aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el artículo 1 indica lo siguiente: para ejercer la profesión de psicólogo debe estar titulado, colegiado y habilitado. Es una conducta contraria a las normas éticas y deontológicas el ejercer la profesión sin contar con los requisitos que la ley y las normas del orden interno exijan. Entonces, desde el artículo 1, ajustado justamente con la exposición, ya nos dice que para que el profesional psicólogo pueda ejercer la carrera, tiene que cumplir esos requisitos. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no cumple los requisitos? ¿Cuál sería el problema que podría presentarse a futuro? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente PPT. Vamos a ver, pasamos a la PPT. Por ejemplo, tal cual como lo dice, que es fundamental que el psicólogo pueda comprender los alcances de su actuar. ¿Qué sucedería? Y vamos a ir avanzando estos puntos. Si es que un psicólogo no cumple estos requisitos, ya sea una mala práctica de por sí está haciendo una mala práctica de la carrera. Muchos de los psicólogos a los que estamos formando, siempre recalcamos que al momento de terminar la carrera de psicología en cualquier institución universitaria, tienen una formación de orientadores y consejeros psicológicos. Entonces, muchas veces también el profesional o el futuro profesional egresado o el mismo estudiante, ¿no?, de los últimos siglos de la carrera de psicología no hace una clara diferencia, por ejemplo, en la orientación, consejería y terapia o psicoterapia psicológica. Al no conocer esta esencial definición, podríamos estar haciendo una mala práctica del ejercicio de la profesión, pero si eres un estudiante y estás con la guía, la asesoría y hay un consentimiento informado dentro de los estudios de caso, genial, porque ya estás anticipando que estás en un proceso de aprendizaje. El problema viene a darse cuando tú comienzas a ejercer la carrera sin tener una formación previa. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, una persona que da orientación psicológica generalmente va a trabajar para que puedan ir identificando cuáles son las características de los psicólogos, orientadores, consejeros y terapeutas. El orientador siempre, el psicólogo orientador va a trabajar con el paciente para que lo ayude a decidir. El término más común a encontrar en ese tipo de atenciones es ¿qué hago? ¿Qué decisión puedo tomar? Y un claro ejemplo son la orientación vocacional que ayuda al psicólogo, que a través del psicólogo puede ayudar al paciente o al estudiante a poder dar una elección a qué carrera poder estudiar. Nosotros lo orientamos, mas no decidimos por el paciente. Entonces, el paciente o consultante o cliente, como lo puedan llamar, lo ayudamos justamente a que tome esta decisión. Esa es una función de orientación. Otro ejemplo podría ser el de está viviendo en su casa y quiere independizarse un adolescente, bueno, un adulto joven, quiere independizarse, pero no sabe
¿no? Si hacer o no. No sabe si quedarse un tiempo más con sus padres o salir de casa. Entonces el psicólogo le da la orientación para que él pueda decidir, recalcando nuevamente que el psicólogo no decide, ayuda a que pueda el mismo paciente entender cuál de las decisiones puede ser la más factible para él. Entonces luego ocurre lo siguiente, que viene a ser la consejería. ¿En qué se basa la consejería? La consejería, para podernos ubicar mejor, está orientada cuando ya se ha dado esta situación y se está generando un problema o un acontecimiento que está afectando al individuo en cualquier aspecto, ¿no? Sobre todo en el aspecto emocional. Entonces, este malestar emocional ya no se va a decir ahora, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Sino, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago y en qué situaciones vamos a ver? Cuando ya el estudiante eligió su carrera a través de una orientación psicológica y se da cuenta, por ejemplo, que no es bueno en la materia, le cuesta, por ejemplo, prestar atención, no tiene un adecuado hábito de estudio, entonces el psicólogo brinda una consejería porque ya hay un problema por el cual trabajar, una situación que le afecta el estado emocional del paciente. Entonces, cuando ya existe un problema, básicamente ya se realiza el proceso de consejería como tal. Los llamamos 2 puntos, proceso de orientación, proceso de consejería, pero ¿en qué momento ingresa el proceso de terapia? Recordando lo que dije en un inicio y lo que también dice el manual de ética, ¿no? Del Colegio de Psicólogos, que cuando el psicólogo ya es un psicólogo como tal, para que pueda brindar también una atención de calidad, ¿qué tiene que ser? Tiene que darse una formación como psicoterapeuta. Esa formación ya es libre, no es más amplio porque el estudiante puede elegir qué enfoque utilizar, si quiere ser cognitivo-conductual, si quiere regirse por lo que es la rama de terapia racional emotiva, que es el TREC, ser rogeliano o irse por la corriente humanista. Entonces, tiene una formación de 1 año a 2 años, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando ahí tienes una formación como tal, recién puedes empezar a hacer terapia y te conviertes en un psicoterapeuta. Entonces, el psicoterapeuta ya netamente realiza el proceso de intervención como tal. El egresado o el licenciado que no tiene una formación como terapeuta, básicamente se va a regir los parámetros de orientador y consejero, ¿no? Más no un proceso de terapia como tal. Y ahora es amplio también hablar de proceso de terapia con respecto a los pacientes que se puedan realizar. Ahora, es por eso que también en este apartado que dice la importancia de lo profesional, justamente es fundamental que el psicólogo comprenda los alcances de su actuar, ya que debe ejercer en base a su formación, capacitación, compromiso, pertinente rol profesional y la conciencia de reconocer sus propios límites en tareas que desempeña. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces los psicólogos, que de alguna forma ya, de por sí el alma del psicólogo quiere ayudar, siempre busca tratar de darle una solución o una atención o una situación o una sensación de alivio a otra persona que realmente lo necesita. Pero a medida que tú vas avanzando y formándote, te vas a dar cuenta que como psicólogo tienes ciertas limitaciones para trabajar con poblaciones en sí o para poder trabajar con algunos pacientes que pueden presentar una patología. Entonces, el profesional psicólogo también debe aprender a reconocer cuáles son sus limitaciones. Un psicólogo clínico no puede hacer un trabajo organizacional, por ejemplo, para poder entenderlo de manera mucho más amplia, porque no tiene la capacidad y viceversa. Un psicólogo educativo no puede ser un psicólogo organizacional. Puede haber trabajado 5 años, pero si postula una plaza organizacional no se va a desempeñar como tal, porque no tiene una formación. Es algo que pueda capacitarse. Es por eso que esta parte habla sobre la capacitación o las especializaciones que ahí ya vienen. Ahora, hay psicólogos que entienden que no pueden trabajar con personas mayores o jóvenes y les gusta trabajar con niños, ¿no? Y con los más pequeños de la primera infancia. Como también hay psicólogos o profesionales que no desean o no pueden o no tienen las estrategias para trabajar con población pequeña y simplemente no los atienden, ¿no? Tienden a derivarlos.
¿Qué pasaría si es que tú atiendes a una persona tan solo por generar algún ingreso? De por sí ya estaríamos hablando de una mala praxis de la carrera en sí. Alex, me ayudan con la siguiente PPT, por favor. Ya. Aquí, por ejemplo, ya hablamos sobre los principios básicos de la ética del psicólogo. Respeto a la dignidad de las personas. Reconoce que toda persona tiene derecho a un aprecio de los demás. Y es importante esta parte porque también nosotros no podemos discriminar la atención con algunos pacientes, ¿no? Al consultorio van a venir todo tipo de pacientes que en algún momento, dependiendo de la situación, lo que va a darse es una búsqueda de un tipo de ayuda para que puedan aliviar algo que le genere un malestar. Entonces, si imaginemos que al consultorio se acerca una persona que es agresiva, y por ejemplo, con esta agresión o esta situación de violencia que se presenta en su casa, son perjudicados los hijos y la esposa, un psicólogo no va a decir, no te puedo atender porque eres agresor, ¿no? O no te puedo atender porque tal vez, no sé, eres un joven que delinque. Entonces, si comenzamos a hablar básicamente de buscar limitaciones, el psicólogo es esta parte donde tiene que tener bastante cuidado porque no puede discriminar la atención con ninguno de los pacientes. Porque el paciente llega a ti tan solo porque busca ayuda y desea mejorar algo en su vida. Entonces, limitarse justamente a no querer atenderlo es quizás haciendo un espacio para que esta persona que buscaba ayuda no vuelva a buscar a otro profesional y siga con esa actitud, ¿no? Que pueda ser de violencia o de consumo, entre otros. Ahora, el cuidado responsable, pues hablamos de procura el bienestar o evita daños a cualquier individuo, familia, grupo o comunidad. Es muy importante. Muchas veces hay un término que surge en todo esto, que es la iatrogenia, que es cuando una persona, un profesional, sobre todo psicólogo, hace una mala praxis de la carrera, lejos de ayudar al paciente, lo termina dañando. Por eso que es muy importante la formación. Imaginemos que un psicólogo que ha egresado de una universidad y está trabajando y no tiene una formación como terapeuta y atiende a un paciente con depresión y no sabe cómo ayudarlo, va a hacer cualquier uso de su carrera, más no darle una atención de calidad, ¿no? Una atención que quizás, o brindarle herramientas que puedan ayudarlo con esa situación de depresión. Y es como le digo a veces a mis coleguitas que están en formación, si es que tú no haces un buen ejercicio de la carrera, lo que puede pasar en el peor de los escenarios es que esta persona caiga en una depresión mucho más avanzada, una depresión mayor, y en el peor de los escenarios, como no sabes tú trabajar con ese tipo de población o pacientes, termina atentando contra su propia vida. Ahí sí tendría que ya haber otro tipo de responsabilidades, ¿no? Porque lejos, como le digo a mis colegas, antes de que termines tú la carrera, simplemente ya no vas a poder ejercer la misma. Entonces, es muy importante, ¿no? Hacen el proceso de misma formación, por eso que siempre los profesores están acompañando básicamente a la formación de los estudiantes para ver qué realizar, qué casos tocar, qué casos es mejor derivar o en el mejor de los casos terminar la atención, ¿no? de ese paciente o estudio de caso que pueden estar ayudando, porque lejos de ayudarlo al final puedan generar otro tipo de acontecimiento que desenlace del paciente. Responsabilidad hacia la sociedad, bueno, tenemos la obligación, ¿no?, el psicólogo de prestar un servicio siendo responsable y digno, trascendente, y parte de eso también dentro de la ética es mantener en reserva, ¿no?, toda la información que nos pueda facilitar el paciente, no poder divulgar nada, porque también hay dentro del código deontológico de psicólogos penalidades, ¿no?, que van a afectar directamente el ejercicio del profesional, y en el peor de los casos perder lo que es su colegiatura, y ya no va a poder ejercer más la carrera, que es lo que no se espera, o no desearíamos, ¿no? Pero se presentaría si es que el psicólogo precisamente no lee, por ejemplo, su manual, que es importante. ¿Podemos pasar a la siguiente, Fede, por favor? Consecuencias. Vamos con las consecuencias. Pasamos a la siguiente. Consecuencias de los actos negligentes. Una mala práctica ocurre cuando el profesional realiza actos que no son parte de su ámbito de acción.
Claro, es lo que justamente les comentaba, ¿no? La continua formación de los profesionales. Si, por ejemplo, un psicólogo organizacional, un psicólogo que trabaja en una empresa, este, el jefe inmediato desconoce cuál es, porque puede pensar que todos los psicólogos trabajan de la misma manera, a ese psicólogo organizacional le deriva un paciente que tiene ansiedad y justamente están presentando una situación de ansiedad como tal dentro de la empresa, no lo va a poder ayudar y estaría haciendo, sí, una mala práctica de su profesión o de su carrera, porque recordemos que tal vez no tiene la capacidad o la formación para trabajar con pacientes clínicos. Solo puede estar orientado a la rama organizacional. Es por eso que cuando ya el psicólogo egresa, hay varias corrientes que de alguna forma puede ir formándose, ¿no? De acuerdo, puede irse como psicólogo forense, que también ocurre otra formación, tiene que aprender sobre leyes, el organizacional también tiene que aprender sobre leyes, leyes con respecto a lo laboral, el clínico educativo tiene que aprender también sobre leyes, sobre todo las situaciones de violencia, porque tocar estos casos son muy sensibles y si un profesional atiende un caso por atender, muchas veces lejos de querer ayudar al paciente termina perjudicándose. Vamos a explicar para que podamos entender esto con un caso clínico, un caso educativo. ¿Qué pasaría si un psicólogo educativo, que sabemos que por norma no puede realizar ningún tipo de intervención en los centros educativos, llega un caso de violación, este psicólogo lo atiende, siendo ya colegiado, lo atiende al paciente y hace el proceso de evaluación, porque tiene la intención de querer ayudarlo, pero desconoce que la norma te dice que cuando tú detectas uno de estos casos, tienes que derivarlo por ejemplo, a una posta, a un centro de salud, o el mejor de los casos, generar la denuncia, ¿no? A una comisaría para que un psicólogo como tal, especializado en esa área, pueda tomar el caso y realizar el proceso de intervención o atención. ¿Qué pasa? El psicólogo educativo puede tener las ganas de poder ayudar a esta persona que ha recurrido a él. Pero cuando de por sí lo entrevista, realiza la primera evaluación, luego el paciente menor realiza la denuncia, muchas veces tiene que pasar por la cámara Gesell. Pues. Y cuando pasa por la cámara Gesell, lo primero que van a consultarle al paciente es quiénes sabían sobre este problema, y basta que el paciente menor diga, le conté al psicólogo del colegio, ese psicólogo del colegio se convierte en psicólogo perito. ¿Por qué? Porque ya no va a pasar por cámara Gesell. Y como no va a pasar por cámara Gesell, simplemente el psicólogo educativo, si es que no ha tenido una formación de evaluación, no ha tenido una formación de intervención como tal, no ha realizado su informe psicológico como tal, simplemente lejos de querer haber ayudado al paciente, lo que va a suceder es que va a poner en juego su carrera profesional, ¿no? Porque también te lo enfatiza el Colegio de Psicólogos a través de su manual. ¿Qué prácticas debe realizar y qué prácticas no puede realizar? Muy aparte, viendo esta situación, ¿qué va a haber? Un retraso en la recuperación del paciente, pues, y va a empeorar su síntoma, porque recordemos, como este psicólogo no tiene una formación, ¿cómo lo está ayudando? No lo va a poder ayudar. ¿Va a aparecer nuevas sintomatologías y recaídas recurrentes? Claro, porque ya este paciente que ha manifestado todo lo que le ha sucedido ya está ingresando en un proceso de ansiedad, en un proceso de recordar todo el episodio que ha vivido. Esto le va a llevar tal vez a un proceso de depresión, y si estaba en depresión, poder pasar a una depresión mayor, porque recordemos que el psicólogo que lo intervino en un primer momento no ha tenido o no tiene la formación como tal, va a tener, bueno, las lesiones psíquicas o conductuales, ¿no? Sobre todo en cuanto a las actitudes que va a tomar. Bueno, las secuelas emocionales, con respecto al caso, ya sabemos que se van a presentar conductas autolesivas, el intento, el cutting. Generalmente todos los casos empiezan por el cutting cuando ya hay una situación de depresión, que la mejor forma de poder identificar en un colegio es que si el paciente ya comienza a hacerse conductas autolesivas es porque hay un problema que él no puede manejar. Y a veces los docentes saben que existe este problema, pero porque es un proceso, ¿no?
que tienen que llevar, que tienen que hacer la denuncia, porque ya identificaron los docentes, y como no lo quieren realizar como tal, dejan, solo ponen paños fríos, ¿no? Ante eso que está sucediendo. Porque inclusive hasta los padres saben qué es lo que ha pasado, pero no denuncian. Y como no denuncian, el menor se siente peor en abandono, no sabe qué hacer. Y es por eso que comienzan las conductas autolesivas. Y bueno, se va a agravar lo que es la salud mental de este paciente, ¿no? Porque justamente no hay un acompañamiento como tal. A ver, pasamos a la siguiente. Perfecto. ¿Cómo saber cuándo se cometió un error por negligencia médica? Médica desde el aspecto de la psicología, la vamos a ver. Por ejemplo, no realizar la interconsulta pertinente para descartar ya. Esto es importante. ¿Por qué? Imaginemos que viene un paciente que tiene problemas para poder hablar, algo sencillo, para poder hablar, ¿no? No se genera un descarte si tiene un problema, bueno, de por sí ya tiene dislalia, no se ha descartado si tiene un problema de daño orgánico, y no se ha recurrido a otro especialista, y lo único que ha querido realizar el profesional como tal es hacer el proceso de intervención a través de una terapia de lenguaje, sin haber descartado, ¿no? Con un neurólogo tal vez. Entonces, como no ha realizado este simple descarte, va a estar trabajando a la deriva el psicólogo. Y al trabajar a la deriva no hay un resultado como tal. Muchas veces cuando no hay un progreso significativo o un progreso como tal, y ya las sesiones, por ejemplo, llevan 5, 6, 7 sesiones de atención y no hay un avance, ya tienden a juzgar básicamente el trabajo de los psicólogos, ¿no? Y muchas veces cuando recurren a otro profesional, el otro profesional hace la derivación como tal, realizan el descarte, se identifica que era un problema orgánico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el psicólogo estaba haciendo ya su proceso de intervención sin haber realizado los descartes previos? Es por eso que es importante que quizás no se realice una interconsulta como tal en aspectos privados, porque esto de la interconsulta más se ve en hospitales, ¿no? Porque hay varios departamentos donde el paciente puede acercarse, pero cuando ya viene, o también cuando se hace una hoja de referencia, ¿no? En los centros de salud, como no hay una especialidad como tal, hacen una hoja de referencia para que pueda ser atendido en otro centro. Entonces, ¿quién puede hacer la hoja de referencia? El psicólogo. Si es que el paciente va directamente a psicología para poder identificar un problema y el psicólogo profesional identifica que no hay un especialista de otra área que pueda ayudarlo a formular un diagnóstico como tal, hacen el proceso de la derivación. O a través de una hoja de referencia, veamos el caso crítico, imaginemos que este paciente tiene un cuadro, presenta rasgos de una persona que tiene una personalidad esquizofrénica. La pregunta es, ¿lo podrás atender? No. Tendrías que derivarlo con un psiquiatra para efectivamente ver si tiene este diagnóstico, porque es el único que puede diagnosticar. Muy aparte de que cuando ya llega a psiquiatría va a tener que ver si es que le da una medicación o no. Y el psiquiatra va a solicitar, sí, la atención con el psicólogo para que pase por el proceso de terapia. Ahora, imaginemos que el psiquiatra le dice, no, lo atiende el paciente, le da su medicación y le dice que tiene que seguir con psicología. Y el paciente regresa al psicólogo inicial. Y el psicólogo inicial no tiene la formación para poder atender a pacientes con esas características o este diagnóstico. Pero sin embargo lo recibe con tal de generar ingresos, comienza a atenderlo. De por sí ahí también no está haciendo ya una buena praxis de su carrera. Y no va a haber un avance como tal o una situación de mejora en cuanto a su comportamiento en diversas situaciones o brindarle estrategias como tal, porque de por sí el psicólogo que puede trabajar con estos casos tiene que identificar de que el paciente esté tomando su medicación, tiene que ver hasta cuándo le han dado la medicación, qué medicación le están dando, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿a qué hora toma su medicación? ¿Para qué? Para que cuando lo cite pueda hacer un mejor trabajo con el paciente o con la familia. No actuar de manera negligente o conforme a las normas. Y como justo le acabo de mencionar, el resultado de la práctica negligente haya terminado en una lesión leve o grave, sí, efectivamente. Y muchas veces el profesional que ha estado
atendiendo sin algún descarte como tal, es el que tiene que asumir todas las responsabilidades, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el paciente, y puede ocurrir, ¿no? Si el familiar de este paciente que no ha sido atendido de manera oportuna o de manera adecuada presenta una denuncia contra el profesional psicólogo. Es muy importante también siempre preguntarle a los pacientes si antes de esto han pasado o no por otro psicólogo. ¿Por qué es importante, no? Pero pasamos a la siguiente PPT, a ver, para poder verla. Ya. Ejercer con prudencia teniendo precaución de tomar riesgos innecesarios por apresuramiento. Ser negligente mediante la adopción de medidas de prevención para evitar daños al paciente y utilizar su conocimiento con fundamento científico en apego a las directrices aceptadas por la disciplina. Por ejemplo, ¿qué te dice el manual o el de código de ética del Colegio de Psicólogos? El artículo 40 dice lo siguiente. Con respecto a las relaciones profesionales, se considera competencia desleal a los servicios que brinde el psicólogo a una persona que ya viene recibiendo atención psicológica por otro profesional, pero excepto en situaciones de emergencia comprobada y cuando el profesional haya concluido el vínculo profesional con la persona atendida. ¿Qué quiere decir? Cuando llega un paciente a tu consulta, lo primero que tienes que preguntarle es si es que ha recibido atención por otro profesional psicólogo. Y muchas veces, si no se realiza esto, no sabemos si mientras tú le estás atendiendo, estás recibiendo atención en otro lado. Y el mismo manual te dice que eso no es ético, que tú tienes que consultar al paciente. Ahora, el paciente puede mentirte, sí, pero para eso tú tienes tu hoja de anotación y decir que el paciente no manifiesta nunca haber recibido, o su última atención ha sido hace un año, o que actualmente no está presentando ninguna atención, porque el manual ya te lo dice. Ahora, ¿en qué situaciones de caso de emergencia? Imaginemos que está siendo atendido en un centro de salud del Estado, vamos a poner ese ejemplo más crítico, su cita todavía es para 15 días, pero presenta una situación de depresión que amerita atención inmediata. Entonces, salvo en esos casos, sí puede recurrir para que pueda ser atendido por otro profesional. En esos casos excepcionales, como te dice el manual, que amerite una atención mental. Ahora, no es que ya vino el paciente y tú lo continúas atendiendo y no te va a importar su cita de 15 días, no. Al paciente se le recalca que tiene que continuar con la visita o con la atención del otro profesional. Hacerle entender que no puede. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque imaginemos que yo, como soy un psicólogo humanista, comienzo a atender a este paciente desde mi enfoque humanista, pero el paciente está siendo atendido desde un enfoque cognitivo-conductual. Y como los enfoques en cuanto a la intervención son totalmente distintos, ¿cómo ayudaríamos al paciente? Entonces, para evitar justamente realizar esa confusión en cuanto al ejercicio de la carrera, es necesario tener o considerar esto que les acabo de mencionar. Otra situación también, que vamos a ver más adelante. ¿Puede pasar la siguiente PPT, por favor? Dotarse de conocimientos necesarios para el ejercicio de su profesión, conocer y cumplir de las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de la práctica profesional. Algo importante y que quizás con los chicos, con los alumnos, yo siempre la recalco, ¿no? A veces puedo hasta ser un poco quisquilloso, molesto con el uso de las pruebas. Y tal vez puede caer hasta pesado, porque siempre a los chicos les digo, lee tu manual. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el artículo número 45? Con relación a los instrumentos de investigación. Dice, el psicólogo está obligado, artículo 45, el psicólogo está obligado a seguir los procedimientos científicos y técnicos para el desarrollo, validez y estandarización de los instrumentos de investigación psicológica. El psicólogo, artículo 46, debe utilizar los instrumentos de evaluación psicológica conforme a sus manuales, siendo riguroso en la metodología para su aplicación e interpretación. Es lo que te dice justamente el manual. Entonces, si tú como psicólogo usas instrumentos que no están validados, usas instrumentos que desconoces cómo es la correcta aplicación,
Ese es un factor importante de que tú como profesional psicólogo no estás haciendo un correcto desarrollo o práctica de tu carrera. Entonces, en cuanto a la ética, tal vez por desconocimiento, tú ya estás cayendo en la tentación de no ser ético y por ende estás haciendo una mala praxis de tu carrera. Pasamos a la siguiente PPT, por favor. Sanciones. Continuamos. Sanciones aplicadas por mala praxis. Responsabilidad civil. En casos de mala praxis, las personas afectadas pueden presentar demandas, que es justamente lo que les dije, ¿no? Si no hay una mejora como tal, y el paciente, imaginemos que va 1 año a tu atención, o ya va medio año, y no está viendo mejoras en su familiar, ¿qué es lo que procede a realizar? Una denuncia, es muy probable. ¿Por qué? Porque la persona o tu cliente ha invertido tiempo y ha invertido pagos por sesiones. Imaginemos que ya va 10 sesiones y te ha pagado 60 soles por cada sesión. ¿Cuánto te ha pagado en el total? 600 soles. 600 soles para que su familiar o el mismo consultante no vea mejorías. Entonces, ¿es una situación que puede demandar una responsabilidad civil? Sí, porque no has sido ético desde un inicio, porque no has tenido la formación. Porque en esos 6 meses, aunque sabemos que no va a haber una mejora como tal, por lo menos tiene que haber una mejora que sea un poco significativa, ¿no? Y se le dice al cliente o paciente que muchas veces la situación de mejora no se da de la noche a la mañana, todo es un proceso. Pero en ese proceso, cuando ya van 6 meses, ya tendría que haber una situación de mejoría. No utilizo la palabra cambio porque generalmente no encuentro adecuado utilizar ese término para justamente la atención de los pacientes como tal. Acciones disciplinarias. Las entidades académicas o asociaciones médicas pueden llevar a cabo investigaciones internas en caso de encontrar culpabilidad, de aplicar suspensión. Claro, imaginemos que un paciente esté en depresión, va a tu consulta y te indica que se ha intentado quitar la vida. Tú como psicólogo que quieres ayudarlo, lo atiendes, pero desconoces que cuando una persona ya te da esa situación de alerta, tiene que ser derivada a psiquiatría para poder generar algún descarte de depresión mayor, y en el mejor de los casos el psiquiatra puede determinar que tiene que recibir medicamento, y tú desconoces eso y lo atiendes. Si el paciente, y peor, si no tienes una buena formación y no sabes trabajar con pacientes depresivos y el paciente se quita la vida, ¿quién es el responsable? El psicólogo, porque fue la persona que lo estaba viendo, porque no derivó. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Cuando vemos que hay una situación de este tipo, siempre le decimos, ¿sabes qué? Por favor, tienes que ir a psiquiatría. Tienes que indicarle cuál es el proceso del psiquiatra, cuál es la función de que probablemente tome medicamentos, por qué es necesario realizar eso. Y una vez que el paciente pueda entender, se le puede volver a atender, pero solo si trae una constancia, un documento que indique que fue atendido por un psiquiatra y que tiene un diagnóstico como tal. Y si ha recibido medicación, que también te la haga ver. Pero, y si aún así lo realiza todo el proceso, lo atiendes y se quita la vida, básicamente no podría ser ni responsable del psicólogo ni del psiquiatra, porque podría ser que el paciente no tomaba sus pastillas. Entonces, como que el psicólogo, de alguna forma, va a estar amparado de que ha seguido la normativa, ha seguido el proceso regular. ¿Que puede haber una investigación? Sí, pero al final el psicólogo, de alguna forma, ha realizado el trabajo correcto de acuerdo a la atención del paciente. Entonces, es importante, justo en ese punto, de acciones disciplinarias. Y bueno, pues no, si es que el paciente se quitó la vida, el psicólogo no ha realizado una mala práctica de su carrera porque no derivó, ¿qué puede haber? ¿Consecuencias de acciones penales? Sí, eso puede presentarse. Pasamos a la siguiente PPT, por favor. Bueno, pérdida de privilegios. En caso de mala praxis médica, de la carrera de psicología, el profesional involucrado puede perder sus privilegios para ejercer en hospitales o centros de atención médica. Básicamente, no puedes ejercer tu carrera. Pero, ¿qué te dice el artículo 57, no? Que también habla sobre la confidencialidad. Te dice, ¿a qué se refiere privilegia? Bueno, pérdida de privilegios en casos de mala praxis. Uno sería, por ejemplo, la exposición del caso del paciente a otras personas. Por eso que está siempre por medio
consentimiento informado. ¿Qué dice el artículo 57? La exposición oral, escrita, audiovisual o que implique otra tecnología de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o de divulgación científica deberá hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trate. Es por eso que generalmente cuando se presentan los estudios de caso, siempre le decimos a los colegas, en formación a los estudiantes, que pongan, no, si se llama Juan Velasco Alvarado, por ejemplo, ya le pones una J, le pones un seudónimo, porque sí, aquí evitas que justamente pueda manifestarse lo que te dice el colegio de psicólogos. Ahora sí, como psicólogo, ¿no? Yo quiero presentar mis informes o mis casos a los estudiantes para que pueda conocer qué atención se ha realizado. Como yo entrego el informe con su nombre completo, porque es un informe que lo va a utilizar el paciente, cuando lo presento tengo que ponerlo con seudónimos. Retirar el DNI, retirar el nombre completo, cambiarle la fecha de nacimiento, datos que quizás puedan ser, ¿no? Puedan ayudar a identificar al paciente como tal o por dónde vive. Cambiar básicamente lo que son datos personales o datos de filiación, como lo conocen. Y en la medida, si en el informe ahí está por ahí descrito su nombre como tal, cambiarlo o ponerle paciente. Es lo que te dice básicamente ese apartado. Pasamos a la siguiente. Ahí acabó. Ya, chicos. Bueno, siempre agradecerles sobre todo por el pequeño espacio, porque estos espacios son buenos para poder ver de qué forma justamente es necesario que los psicólogos en formación puedan ver cómo se está trabajando o cómo se debería trabajar ya en el campo clínico, educativo, organizacional como psicólogo que va a ser. Y siempre tener en cuenta todos los puntos que quizás yo te he mencionado, y habrá más puntos que en un momento a veces por parte de la experiencia o de la práctica en sí tú vas conociendo. Por ejemplo, cuando te llega un caso de violencia y te llega un documento estás en un centro de salud alejado de la ciudad y te llega un oficio de parte del juzgado donde dice que el psicólogo de tal establecimiento que está en tal lugar tiene que atender a este paciente. Te puede llegar, sí, y te está llegando el documento del juzgado. Que tienes que atenderlo, sí, porque te lo dice el juzgado. Es por eso que si trabajas en una posta, por lo menos tendrías que tener formación como terapeuta, para justamente no hacer una mala praxis de la carrera. Si estás en un centro de salud, mínimo tienes que tener una formación como tal. Tal vez no es necesario todavía maestría o especialidad, pero la formación como intervención de psicoterapeuta, esa es una formación que sí o sí debería tener. Ya, chicos, ¿hay alguna duda quizás en la población, los participantes? ¿Está todo claro? Muchas gracias, docente. Perdón, muchas gracias, magíster, por su ponencia. Ha abarcado todo un tema muy importante para nuestra formación como profesionales en la psicología. A continuación, vamos a dar pase a nuestros participantes para que puedan comunicar de cualquier duda que tengan presente y agradeceríamos mucho que nos pueda ayudar a resolverlas. Así que les vamos a dar un espacio a cada uno para que puedan dejar en el chat sus preguntas. O tal vez no hay preguntas, si ha quedado todo claro, quizás. Por el interno, Sara me pregunta lo siguiente: si nosotros como psicólogos aplicaríamos mal una prueba, ya sea por falta de capacitación en dicha prueba o por una mala interpretación de los resultados, ¿cómo esto nos afectaría como profesionales y cómo afectaría al paciente como tal? Bien, es importante, porque como profesionales sí te va a afectar. Y más le va a afectar al paciente. ¿Por qué? Porque si tú no sabes aplicar el instrumento, de por sí vas a poder dar una conclusión diagnóstica o una interpretación de resultados
totalmente mala. Y como proceso de terapia, lo que tú tienes que hacer es un plan de intervención. Va a ser un plan de intervención o de ayuda hacia el paciente totalmente erróneo, porque desde de por sí tú ya empezaste mal aplicando un instrumento. O puedes aplicar el instrumento, pero no sabes si está desfasado. Entonces también te va a llegar un sesgo, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos ver que tal vez tú utilizas un instrumento que determina depresión, pero estás midiendo con los baremos de los 90 y tú le dices, tiene depresión, este paciente tiene depresión. Pero cuando tú utilizas los baremos actuales, te dice que no. Entonces sí, vas a estar trabajando sobre una depresión del paciente cuando quizás no existe. O quizás puede decir, no, este paciente no no tiene depresión, pero la prueba con la actualización te dice que sí. Entonces, siempre es bueno revisar las investigaciones más recientes con respecto al instrumento que utilizas. Y eso es lo que siempre les recalco a los chicos. Buscan el instrumento que estás haciendo lo más actual posible, porque te va a ayudar a hacer un uso correcto leyendo el manual, porque muchas veces los psicólogos en formación tienden a aplicar y no saben por qué aplican. Y cuando dicen, en cuanto a los objetivos del instrumento, muchas veces le preguntamos, ¿no? ¿Qué mide el instrumento? Y se quedan en blanco, ¿no? Entonces, es porque es necesario siempre revisar. Y no solo con los estudiantes, tal vez con los profesionales que ya son. También recalcaría ese punto. Muchas gracias, Magíster. Yulisa nos hace la siguiente pregunta. ¿En qué caso se debe acudir a hacer una interconsulta? ¿En qué casos? Bueno, hay diversos casos. Por ejemplo, de por sí el más común va a presentarse cuando siempre el paciente, imaginemos que te estás trabajando, recordemos que esta situación de consulta solo se va a realizar en un hospital o en un centro que existe la especialidad. Imaginemos que en un centro de salud existe un psiquiatra y también un psicólogo. Entonces el paciente va al psicólogo y manifiesta que tiene, le indica que se ha intentado quitar la vida, no lo ha podido, tiene ideación suicida. Entonces le hace todos esos comentarios y lo que el psicólogo ahí debería hacer es una interconsulta al psiquiatra que esté en el establecimiento. Pero ¿qué pasa si en el centro de salud no hay un psiquiatra? Tiene que hacer una hoja de referencia que es similar a una interconsulta, pero es una hoja de referencia porque va a ir a otro establecimiento. Entonces, para que lo pueda ver un psiquiatra y poder generar el descarte. Si está el especialista dentro del mismo establecimiento, es interconsulta. Pero si no está, no existe, tiene que hacerse una hoja de referencia. En esos casos, pueden presentarse diversos casos, ¿no? Pero el más puntual, depresión o ansiedad o pensamientos, por ejemplo, que usted pueda, como le digo a mis alumnos, imaginemos que está sentado con el paciente y el paciente te diga, psicólogo, a su costado está sentada una persona, una niñita que le está mirando. Y tú miras y no hay nadie, entonces ya te das cuenta que no está quizá desarrollando esquizofrenia, ¿no? Entonces, como tiene esos pensamientos, ya de por sí no puedes atenderlo, pues, porque tiene que pasar por un psiquiatra. O si, por ejemplo, tiene problemas para poder retener información, o la memoria de corto plazo está fallando, la memoria de largo plazo, o los adultos mayores, que tú no te das cuenta y está desarrollando el deterioro cognitivo y está presentando lo que es el Alzheimer, y tú lo quieres atender, bueno, sería una mala praxis. Pero si tú lo dirías a neurología como interconsulta o como hoja de referencia, genial. Ahí es ahí donde se usan básicamente esos documentos. Muchas gracias, Magíster. Como última pregunta tenemos a Diana Taipe. Nos dice, ¿qué sucede si como practicante observamos la falta de ética en el profesional psicólogo? ¿Qué medidas deberíamos tomar? Ya, si eres un practicante, lo recomendable, sí, es por eso que cuando ya haces prácticas, estás con tu jefe de prácticas y estás con tu asesor de prácticas. El asesor es el que te va a brindar la teoría en la universidad y el jefe de prácticas es el que te visita en tu centro. Si ocurrieran situaciones como eso, tú le haces la consulta a ellos, ¿no? Mira, está pasando esto, para que el psicólogo de manera asertiva le pueda decir al otro psicólogo qué es lo que de alguna forma debería ir mejorando, como sugerencia. Porque muchas veces si lo dice un alumno, a veces el alumno no es tan asertivo quizás, o el profesional lo puede tomar de otra manera.
Pero ya si otro profesional le está dando, por ejemplo, una aclaración o una sugerencia, lo ideal es justamente que, como saben que lo están monitoreando, en la medida de los casos, tienen a mejorar ese comportamiento para que sea más ético con respecto al profesional. Muchísimas gracias, Magíster. Muy bien. Vamos a pasar con los enlaces de encuesta de satisfacción. No sé si es que me podrías ayudar, Sheila, un favorcito. Perfecto. Agradecer muchísimas gracias al Magíster Bill por su compañía y también por su asistencia. De verdad, muchas gracias. Quedamos agradecidos con usted. Y agradecer a cada uno de ustedes, nuestros participantes. Realmente esperamos que este webinar haya sido de su agrado. En este enlace, ustedes podrán poner su nombre y también contestar algunas pequeñas preguntas. Realmente muchísimas gracias, Magíster. Muchísimas gracias a todos, chicos. Con esto finalizamos nuestro webinar. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Chicos, cuídense, que tengan buenas noches. Hasta luego. Ya nos vemos en clase para algunos. Cuídense.